un sinfín de grupos, sobre todo en nuestro ámbito social, que necesitan una protección especial. Cuando venimos y nos damos cuenta, dentro de nuestra armazón jurídica, encontramos que efectivamente sí existen normativas o cuerpos legales que atienden la protección de estos individuos de ciertos grupos. Pero ¿cuál es el problema que encontramos nosotros? Es que a pesar que existen normativos que protegen a personas con características similares y que tienen un alto potencial de ser vulnerados en sus derechos, se queda únicamente en la norma, porque realmente hoy por hoy nos damos cuenta de la incapacidad. Hoy por hoy sabemos que Guatemala tiene uno de los índices más altos en la región de violencia contra la mujer, de la violencia contra niños. Tenemos el adulto mayor también es vulnerado. ¿Por qué? Porque no se le puede garantizar por parte del Estado una subsistencia digna cuando llega la edad, esa tercera edad. Entonces, hablamos de que a pesar de que existen cuerpos legales, no cumplen su fin. Y es una cuestión que es muy importante y esto nos trae como hilo conductual nuevamente al conflicto armado interno. Porque el conflicto armado interno responde a una situación social de vulneración donde el Estado es incapaz de responder a las necesidades de la población. Y derivado de esto es que nacen los conflictos, un conflicto armado por una desigualdad social muy marcada, donde el Estado no podía cumplir con ciertos grupos. Hoy por hoy el Estado se ve obligado a tener que cumplir con ciertos grupos, sin embargo nos damos cuenta que de gran manera el Estado sigue teniendo esa característica de incapacidad, a pesar de que existen grupos que tienen por demás ganado ese derecho a que el Estado les preste especial atención, sobre todo para poderlos llevar a una igualdad de derechos, no a una superioridad, sino a una igualdad. Hoy por hoy nos seguimos dando cuenta que existen brechas de desigualdad muy marcadas hacia ciertos grupos de la población, digas indígenas, mujeres, personas en extrema pobreza, donde el Estado es incapaz de reaccionar. ¿Algún comentario o duda? Ok. Esto nos lleva a platicar de otro tema por demás interesante, sobre todo en el contexto político que vivimos en este momento en nuestro país, la crisis del Estado de Derecho. Ese es un término que nosotros escuchamos repetidamente en muchos escenarios de la vida nacional. Pero entendamos un poco a qué nos referimos con el Estado de Derecho. El Estado consiste en la organización de la sociedad organizada jurídica y políticamente, con la autoridad suficiente para imponer su poder soberano en base al derecho. El derecho regula las estructuraciones de los gobernantes y por lo mismo regula toda actividad del Estado en sus relaciones institucionales y con los ciudadanos. Entonces el Estado de Derecho es aquel donde un Estado se rige por el cumplimiento de sus normas, por la eficacia del Estado en hacer cumplir la ley y hacerla respetar. Y acá viene quizás una cuestión de reflexión y donde podríamos generar un análisis por demás interesante. Y les pregunto a ustedes, ¿en Guatemala realmente existe un Estado de Derecho? Que ha sido una duda que una vez en mucho se razona si en Guatemala realmente existe un Estado de Derecho eficaz y eficiente o estamos realmente caminando a una anarquía total. ¿Qué opinión les merece a ustedes el Estado de Derecho en Guatemala? Licenciado, yo considero de que a pesar de que tenemos todas las normas jurídicas que establecen cómo deberíamos de actuar, no se respeta porque hay muchas personas, en especial las que están al poder, que muchas veces no respetan esas normas y eso no nos permite que podamos tener un Estado de Derecho.
es el irrespeto a la norma, ¿verdad? Y la capacidad de las instituciones de poder hacer respetar esa norma, o de las personas que dirigen esas instituciones. Nos podemos ir a las diferentes aristas del derecho y nos damos cuenta que el incumplimiento de las diferentes normativas es palpable. Nos vamos al derecho penal. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, de este señor, ¿cómo se llama usted? Es un juez muy famoso que hace poco se fue del país huyendo. ¿Recuerdan el nombre? Ustedes que están... Galdames. Perdón, ¿no escuché? Galdames, ¿no? Con Carlos Gálvez. Exactamente. Exactamente. Este señor Gálvez, del juez Gálvez. ¿Por qué? Ustedes ya son unos penalistas, yo lo sé. ¿Cuánto es el máximo de la prisión preventiva? ¿Alguien lo sabe? 3 meses, licenciado. 3 meses, ¿verdad? ¿Y se puede prorrogar por un periodo más? ¿Sí o no? No, porque ya no Hasta donde yo tengo entendido, sí, licenciado, el Ministerio Público pueda recabar más información. Sí, exactamente, hasta por un periodo igual. Esto significa que usted no puede estar en prisión preventiva más de 6 meses. Ese es el máximo. 3 meses, que es lo primero que da la ley, el Código Penal y Procesal Penal, para que el Ministerio Público realice su investigación, y si existiese argumentos de poder prolongar el tiempo, podrán solicitar ante juez competente la extensión por un periodo igual. Pero ¿qué pasa cuando en esos 6 meses aún el Ministerio Público es incapaz de presentar conclusiones para poder llegar al debate y comenzar a dilucidar la responsabilidad penal de un individuo, y el Ministerio Público no tiene todo listo? ¿Qué ordena la ley o qué nos dice la ley? Si pasaron los 6 meses y usted no ha cumplido, usted ya tuvo 6 meses de prisión preventiva y el Ministerio Público no ha finalizado su investigación, ¿qué tendría que hacer el juez? ¿Conceder la libertad, licenciado? Exactamente. Tendría que conceder la libertad, puesto que la norma especifica cuál es el tiempo máximo que una persona puede estar detenida en prisión preventiva. Posterior a ese tiempo, puede continuar la investigación, pero la persona se le tendrá que conceder una medida sustitutiva para que pueda continuar el proceso estando en libertad. ¿Y por qué estoy en contra de esta persona? Porque valiéndose de argumentaciones que no están en la norma, hizo que personas estuvieran hasta por 2, 3 años en prisión preventiva. Independientemente de lo que sea, somos personas de derecho y sabemos que la norma se debe de respetar. Pero situaciones como esa, cuando la norma se modifica o se interpreta de una manera distinta a cuál fue su objetivo, estamos haciendo que el Estado de Derecho no se respete y sobre todo vulnerando esa institución tan importante como lo es el Estado de Derecho, que es el cumplir y hacer cumplir la ley. Y así lo vemos en diferentes instituciones del Estado, pero ese para mí es un ejemplo muy palpable de cómo la vulneración por alguien que debería de impartir justicia es lo que viene a prostituir todo lo que es un Estado de Derecho, donde la norma no se cumple, sino es la norma la que se cumple de aquel que es más fuerte, dependiendo de la posición donde está. Y eso es lo que nos ha generado una crisis. Porque si el negro fuera negro, el blanco es blanco, pero para algunos que tienen el poder, el blanco es gris, o si no quieren es rosado y le cambian el color a como sin hacer respetar lo que la misma norma especifica. ¿Dudas o comentarios al respecto?
¿Cuánto tiempo lleva Zamora en prisión? No tengo el contexto, ya pasaron los 6 meses, pero puede ser que sí. Mi amigo que levantó la mano, perdón, contanos. Sí, buenas noches, Luis. Buenas noches, mi amigo, contanos. Fíjate, así como también que ahorita estaban dando las noticias en Facebook que habían negado el permiso para participación a las elecciones presidenciales. No sé si es ex procurador de los derechos humanos, Telma Cabrera, así como también uno de la familia Arzú. Y supuestamente están diciendo que es inconstitucional porque les están negando la participación, ya que cumplen con los requisitos. Miren qué interesante, porque eso es lo que se deriva del no cumplimiento del Estado de Derecho. Cuando alguien está en el poder, interpreta la norma a como quería. Y cuando está del lado vulnerable, la otra parte interpreta como quiere la norma. Pero eso es derivado de la debilidad del Estado de Derecho, donde la norma no se cumple como debería, sino como se quiere. Y encontramos eso en todas las líneas, sin importar si uno está de acuerdo o no de acuerdo con una forma de pensar, sino que nos damos cuenta que en Guatemala esa es una de las grandes debilidades que tenemos, es que la norma puede existir, pero no se cumple como debería de ser para todas las partes por igual, sino la norma responde a quien tiene el poder en ese momento. Ese es el verdadero problema. Y que no se interpreta como debería, tal cual lo dictamina la misma ley. Interesante. Entonces se dan cuenta cómo es importante analizar de una forma más profunda, porque yo les digo, muchas veces somos pasionales al momento de interpretar o entender las situaciones sociales que están pasando. Y nosotros como abogados debemos de verlo apegado a la ley, sin importar lo que moralmente pensamos. En julio dice que entró. Quiere decir que el tiempo ya se sobrepasó. Efectivamente, el tiempo ya superó lo que debería estar en prisión preventiva. Sin embargo, nos damos cuenta que la persona sigue detenida. Y es que fíjense que ustedes, que aquí me voy a ver un poquito, que realmente la función del juez no es interpretar la ley. Díganme ustedes, analizando su conocimiento del derecho, ¿quién es el que tiene la verdadera función de interpretar la ley cuando hablamos de nuestra estructura jurídica? Los abogados, ¿sí? Los abogados. Pero ¿quiénes deberían de ser? Sí, definitivamente nosotros la interpretamos. Aunque hay cosas que no son de interpretación, sino las cosas están en la norma y se deberían de respetar tal cual están. Pero ¿quién es el verdadero órgano que tiene la función de explicar y explicarnos la norma y dar el sentido de la norma? Sería primero el Congreso y en ámbito constitucional, los jurisconsultos también. Y cuando es en ámbito constitucional, la Corte de Constitucionalidad a través de los magistrados, ¿verdad? Pero hay jueces que se dedican a tratar de interpretar la norma. Ahora les pregunto, ¿es lo correcto la interpretación de la norma a la hora de emitir una sentencia o realmente usted debería de resolver conforme a lo que la ley dictamina, no lo que usted interpreta, sino lo que la ley dice, porque son cuestiones distintas? Se lo entendería cuando son ambiguas, pero hay cuestiones que son claras. Por ejemplo, lo que la ley dice, ¿verdad? No lo que yo creo. Pero ¿cuál es lo normal en Guatemala? Es que como no lo dice, lo puedo hacer. Claro, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Pero ojalá, usando la norma a mi favor, tratando de perjudicar a un tercero o respondiendo a intereses
ideológicos no es correcto. Y esa es la gran crisis que nuestro Estado de Derecho vive. El no respeto a la norma, porque cada quien interpreta la norma como le conviene. Quizás para mí esas son las principales debilidades. Porque la norma, sobre todo nuestras leyes que no son tan nuevas, son muy claras. Por ejemplo, para mí, como si yo fuese juez en este momento, para mí es claro, 6 meses son los que están en prisión preventiva, no más. Pero si yo empiezo a decir, sí, pero es que tiene peligro de fuga y que no sé qué, y comienzo a darle vueltas y a revolver las situaciones, es meramente una violación al Estado de Derecho y a lo que todos deberíamos de velar por generar un fortalecimiento que al final nos conviene a todos. Por eso es que nosotros en Guatemala miramos retenes ilegales, nosotros miramos allanamientos ilegales, capturas ilegales. Yo creo que no hay un día que nosotros no veamos un acto de ilegalidad por parte de instituciones o funcionarios que deberían de hacer todo lo contrario, sin importar si responden a nuestra forma de pensar de moralidad o no responden. Porque muchos dicen, ¿por qué respetar la orden de captura si se sabe que es ladrón? Yo he escuchado incluso abogados que dicen eso. Nosotros no podemos pensar como una persona común. Tenemos que pensar como la ley lo dictamina. Porque si yo salgo de la carrera pensando como una persona común, no me sirvió de nada. Uno tiene que saber que la ley se debe de cumplir, nos guste o no nos guste. Y eso es la fortaleza de los estados de derecho. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces dicen, en Estados Unidos la ley sí se cumple? Allá no puede hacer lo que uno se le da la gana. ¿Han escuchado esas expresiones de la gente que vive allá o va de viaje? Sí, licenciado. Y acá, ¿por qué no se da eso? Porque acá buscamos la amistad, el compadrazgo, y no es solo una persona, es todo mundo, o por lo menos casi todo. En Estados Unidos, su Estado de Derecho no es perfecto, pero en definitiva es mucho más fortalecida. Vamos a seguir platicando de eso. Muchas gracias a los que van participando. Continuemos. Hablemos entonces un poco de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es sumamente importante y que sobre todo ustedes ya son unos grandes conocedores, tomando en cuenta que ya llevaron derecho constitucional. Hablemos del mismo entonces. Por lo tanto, el derecho en manos de los gobernantes representa un poderoso instrumento de control y dominación. Ante esta situación, la Constitución Política de la República, en su artículo 152, establece que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones de la Constitución, y la ley y el artículo 154 regula que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por sus conductas oficiales, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Miren qué interesante lo que nos engloba el artículo 154. Y me gustaría releerlo. Dice, regula que los funcionarios son depositarios de la autoridad. Quiere decir que la ostentan, mas no es de ellos. Responsables legalmente por sus conductas oficiales. O sea, que ellos deberían de responder por sus conductas inmorales, ilegales o cualquiera que contravenga lo que legalmente está establecido en nuestro país, sujeto a la ley y jamás superior a ella. Y le damos el complemento. Y el artículo 155 establece que cuando un funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirve será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaron. Ahora yo les pregunto, ¿los funcionarios
por regla general en Guatemala cumplen eso. ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? En Guatemala, los funcionarios son una especie de rockstar. Son personas que creen que alcanzaron la fama, el poder y el dinero, donde no existen limitaciones a ese poder que es temporal y del cual solo son depositarios, y que deberán responder por sus situaciones que hayan hecho durante el ejercicio del poder. Cuando en Guatemala continuamente miramos funcionarios que actúan al margen de lo que la norma establece. Y acá me voy a detener un poco para que entremos también en un pequeño análisis. Yo la vez pasada veía una situación que pasó en Guatemala con un funcionario público. Él iba en estado de ebriedad, le trataron de detenerlo por la situación en que él se encontraba, y el argumento de él fue que él estaba fuera de horario laboral. Les pregunto a ustedes, el funcionario público, ojo, hagamos la diferenciación entre funcionario, servidor público. Son cuestiones distintas. ¿Cuál es la diferencia entre funcionario y trabajador? O servidor, mejor que es la palabra. Entre funcionario y servidor. Entre funcionario público y servidor público, que son cuestiones distintas, fíjense. No lo digas, no. ¿Perdón? Licenciado, tal vez que el funcionario público es electo y el servidor público no. Exacto. Es electo o designado. En el caso de los ministros, los alcaldes y el presidente son electos. Los diputados son electos, son funcionarios porque ejercen una función dentro del Estado de manera temporal. El trabajador, su principio, su génesis de su existencia de servidor público es la permanencia del servicio. O sea, prestan un servicio continuamente sin importar una temporalidad al no ser electos ni designados. Ahora le pregunto yo, ¿será que yo solo soy funcionario? Digamos que Alic gana una diputación. ¿Será que yo solo soy diputado de 8 de la mañana? Bueno, fuera que trabajaran desde las 8, ¿verdad ustedes? ¿Será que yo solo sería diputado de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde? ¿O soy diputado las 24 horas y puedo hacer lo que se me dé la gana a partir de las 8 de la noche porque ya no soy diputado? Pregunto. Licenciado, como al final son funcionarios públicos, se deben al pueblo las 24 horas, porque en el momento en que, por ejemplo, si ellos se quieren excusar con el hecho de que no están en un horario laboral, no van a decir, no los tratan como particulares, sino lo primero que hacen es poner como su cargo, ¿verdad? El diputado o el juez, dependiendo cuál sea el cargo que tengan como funcionarios públicos. Entonces se deben todo el tiempo. Es todo el tiempo, a diferencia del servidor. Porque, por ejemplo, Heidi, digamos que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ella es la encargada de recibir notificaciones. Ella es una servidora porque atiende a las personas que llegan, da notificaciones. Ella tiene un horario establecido de 8 a 5 de la tarde, ella sale de su trabajo y se acabó. El funcionario no. El funcionario es de 24 horas, porque a él no se le contrata para un horario establecido. A él se le contrata para el cumplimiento de una función durante un tiempo determinado. Y eso estamos hablando de derecho administrativo, pero vamos a esto, de cómo la ignorancia muchas veces es peligrosa. Porque les pregunto entonces, yo
Puedo argumentar a las 9 de la noche que no tengo responsabilidad con mi cargo porque no estoy en horario laboral. Es más, les cuento, si ustedes miran los contratos que firman los diputados, no establece horario, establece funciones, no horarios. Tampoco le establece horario a los ministros ni al presidente, porque son funciones. Las puedo hacer en cualquier momento siempre y cuando las cumpla. Es muy diferente al servidor. Entonces les digo, ¿sería correcto que yo diga que a las 9 de la noche no tengo ninguna responsabilidad con mi cargo porque era en horario fuera de labores? ¿O tendría responsabilidad directamente vinculada a mi cargo? ¿Qué creen ustedes? Que sí tiene responsabilidad. Sí hay responsabilidad, ¿verdad? Sí. Porque la función pública no la uso cuando yo quiera. No es un saco que me lo pongo y me lo quito. Ese lo tengo desde el momento que yo tomo posesión del cargo hasta el momento que me rescinden o me pongo a disposición mi cargo, o bien hasta que termine el periodo por el cual fui designado. Entonces es importante esa situación que también vulnera el Estado de Derecho, porque las autoridades deberían de ser los primeros que deberían de velar por el estricto cumplimiento de la norma. Por ejemplo, nosotros vemos carros del Estado en cualquier hora y cualquier día. ¿Alguien me puede decir qué hace un carro, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo, un día domingo a la 1 de la tarde en el puerto? Haciendo uso de ¿Y cómo se le llama a eso? abuso de poder, ¿no? Abuso de autoridad. Abuso Y de... también es especulado por uso. Pero no hay nadie que controle eso. No hay nadie que controle. Y eso es lo vulnerado y lo debilitado que nuestro Estado de Derecho está. Porque no existen instituciones lo suficientemente fuertes para generar un orden. Nosotros vemos funcionarios que hacen mal uso de los recursos del erario público y que no responde a las necesidades de la población. Solo eso es un pequeño ejemplo que les pongo en el tintero de cómo nuestro Estado es débil. Usar propaganda, miren hasta dónde llega el cinismo, porque no se le puede llamar de otra forma, de utilizar un vehículo asignado para una función pública para hacer propaganda proselitista de cualquier partido. Eso simplemente habla de que nuestras instituciones son muy débiles. Aquí en Guatemala pasan un sinfín de cosas sin que las autoridades tengan una repercusión. Hablamos de una debilidad estatal cuando, por ejemplo, yo me recuerdo de los múltiples escándalos que ha tenido, por ejemplo, un escándalo hace no mucho fue el del ministro de Desarrollo que ya renunció hace unos meses, pero que, ¿se acuerdan ustedes que salió unas fotos donde estaba en un prostíbulo el señor con unas personas que atendían el negocio? No sé si ustedes ven una fotografía. Sí, Eso era en cualquier parte del mundo. Es hecho inequívoco para que le soliciten la dimisión o renuncia de forma inmediata. Es un escándalo, porque es un ministro y de desarrollo. En Europa ha pasado mucho que por escándalos de índole sexual, hasta presidentes tienen que dimitir de los cargos. Me acuerdo que pasó con un presidente, me acuerdo de italiano, de apellido, ¿cómo era? Berlusconi, que por un escándalo sexual de contratar prostitutas, de contrato de cuestiones muy delicadas, tuvo que presentar su renuncia como primer ministro italiano. O esos otros casos. En Finlandia hubo uno, en Finlandia es buen caso, también un amigo me lo está mencionando aquí ahorita. En Finlandia hubo un caso donde la presidenta, por abusar de las dietas,
Y cuando la población se dio cuenta, tuvo que renunciar del cargo. Hablamos de estados de derecho fuertes, donde la ley es para todos. Pero aquí sabemos que no es para todos. Tan sencillo. Si usted va con placas oficiales, los retenes no lo paran. Más si miran que es una gran camioneta y que posiblemente es una autoridad. Si el retén es para todos, no solo para algunos. Porque no solo voy a verificar la procedencia del vehículo, voy a verificar que el piloto tenga licencia, voy a verificar que no esté en estado de ebriedad, voy a verificar documentación en orden, etc. Vieron, hay mucho que platicar sobre el Estado de Derecho. ¿Alguna duda o comentario? Licenciado, yo tengo una duda. ¿Usted nos va a proporcionar estas diapositivas? Sí, se van a facilitar para que ustedes la tengan y a través de ellas se evalúen. Muy bien, gracias. A la hora. Continuemos entonces. ¿Cuándo nos toca nuestra evaluación, chicos? Recuérdenme, por favor. Fíjese que tentativamente está entre 20 y 22 de este mes. Ah, ok, todavía nos queda un poquito de tiempo. Gracias, mi amigo Fernando. De nada, Milik. La cultura es la forma de vida de un grupo social o un pueblo, de conformidad con su geografía y momento histórico. El ser haragán, impuntual, el ser tranza, el ser vivo, no es parte de nuestra cultura. Eso no es cultural. Eso es anticultura. Cultura son las cosas buenas que tenemos. Tradiciones, la Semana Santa, cómo celebramos nuestra Navidad. Eso es una tradición, eso es cultura, no las situaciones negativas que tenemos como país. En Guatemala, hoy en día existe la diversidad cultural ancestral regional. Cada renglón norte, sur, oriente y occidente tiene sus propias costumbres, tradiciones y gastronomía. Somos un país que tiene una riqueza trascendental y muy importante para Mesoamérica. Somos una cultura milenaria y que tiene mucho que ofrecer y que nos hemos dado cuenta que a pesar de que tenemos un sinfín de riqueza cultural ancestral, que sería un atractivo formidable para traer turismo, traer riqueza a nuestro país, como hoy lo hace México, como hoy lo hace Costa Rica, como hoy ya lo está haciendo El Salvador, pero me centro principal en Costa Rica y me fijo principalmente también en República Dominicana, en México, en la Riviera Maya. A pesar de que nosotros tenemos una riqueza igual o mejor que estos países, miren, por ejemplo, ¿qué vestigios arqueológicos y culturales tiene Costa Rica? No mucho. Costa Rica lo que ofrece es naturaleza y playa. No esa riqueza ancestral. Y sin embargo, nosotros somos un país que está a la cola de su desarrollo en América, en Mesoamérica, en Centroamérica ya estamos entre los índices más bajos. Y ahí nos tendríamos que responder qué es lo que se ha hecho mal históricamente y qué es lo que hemos ido discutiendo acá, sobre todo en esa desigualdad social y esa falta de oportunidades y ese fraccionamiento por una creencia de que por pertenecer a un grupo étnico diferente se es superior o inferior, a diferencia de otros países que han logrado un poco más de unidad, pues, para la reflexión. Hablemos un poco de la interculturalidad. La interculturalidad debe entenderse como una relación entre culturas en la que se persigue unificar intereses comunes que logren unidad de las diversidades positivas para las culturales que están teniendo la relación, por lo que la interculturalidad en la sociedad de guatemalteca se hace necesaria para lograr una estrecha relación entre los miembros de los diferentes pueblos y etnias indígenas, con el sistema económico, político, gobierno, universidades y la comunidad internacional. Cuestión que en Guatemala no se cumple, porque los espacios de participación a la mujer
al indígena, al garífuna, están muy limitados. Incluso se dan por obligación de no recibir una crítica internacional de que no se dan espacios de oportunidad o de participación. Pero veámoslo como algo sencillo. Hoy por hoy, ¿cuántas mujeres que sean ministras tenemos? Yo creo que ahorita no tenemos ni un, solo la de Bien, la ministra de Educación. Solo la ministra de Educación tenemos. Solo. Sí, solo. Imagínense, ¿y cuántos ministros que podamos identificar como indígenas tenemos? Creo que ninguno, ¿verdad? O que se identifique como tal, ninguno. No, ninguno. Garífunas, me acuerdo que tuvimos a la ministra de Cultura al inicio de este gobierno, que las personas de garífunas les dan 2, 3 días al inicio de los gobiernos y de ahí los quitan. No hay esa oportunidad también, y ahí nos damos cuenta esa gran fragmentación que tenemos desde no poder generar una interculturalidad, que es una riqueza y más se ve como un problema. Y la importancia de que esto se pudiera vincular en los diferentes puestos de decisión, porque ¿quién mejor que la persona que se identifica a un pueblo determinado para poder proponer y generar soluciones a una situación en concreto? En Guatemala la interculturalidad ha sido una situación a que se le apuesta, pero se le apuesta poco, a pesar de que creo que esto responde a uno de nuestros grandes problemas que tenemos hasta el momento, la incapacidad de identificarnos como un país intercultural y que está bien pertenecer a diferentes grupos étnicos y que ni uno ni otro tiene una superioridad ni física ni legal y que somos exactamente iguales. Lamentablemente en papel está eso, pero en la realidad no se da. Y eso es uno de los grandes lastres que nos ha mantenido a la cola de los países que buscan desarrollarse, y mientras no tengamos unidad, nada importa, porque los que van a seguir siendo privilegiados son los grupos que entienden que a generar esa unidad es como generan la prosperidad para ellos. ¿Por qué creen ustedes que el sector empresarial se reúnen en gremios? La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, Agexport, etcétera, porque sabían que al poder unificarse entre individuos con intereses comunes, con objetivos comunes, logran un beneficio en común. Pero es un grupito, el grupito que sigue queriendo mano de obra barata, que sigue beneficiándose en gran punto, algunos, no todos, jamás se generaliza, y la población nos seguimos confrontando por situaciones tan ilusas como lo es, cuando habrían situaciones mucho más profundas que necesitan de unidad de población y para sacar adelante un Estado. Esas cuestiones que les pongo en el tintero para reflexión y sobre todo para ir desarrollando la perspectiva de nuestra realidad social, política y cultural. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Llegamos a la hora, avanzamos un poquito. Primero Dios, nos miramos en la siguiente clase. Espero que esté siendo entretenido. Yo sé que es mucha historia y muchas cuestiones que a veces no estamos habitualmente oídos, pero que es importante porque es parte de nuestra formación integral. Fátima, adelante. Cuéntame.
Muchas gracias por tu comentario, muy atinado, y tocaste un tema que nos deja mucho para la siguiente clase, el salario diferenciado, que tiene que ver mucho con la fragmentación social que vivimos y cómo se sigue vulnerando los derechos a darle un salario diferente a la persona más vulnerable. Importante, tocaste un tema interesante para punto de partida para la siguiente clase. Muchas gracias, buen aporte. Bueno, chicos, feliz noche, nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz día